Trabajaba como enfermera de base en un hospital de gobierno en Chihuahua. El turno nocturno, aunque solitario y a veces sombrío, me había brindado una estabilidad que apreciaba. Conocía a mis compañeros, también al personal de seguridad y hasta los pacientes frecuentes. Nunca pensé que la verdadera amenaza vendría de alguien dentro de esas paredes. Todo comenzó de una manera tan sutil que al principio no lo noté. Un médico nuevo de nombre Luis había comenzado su residencia y parecía integrarse bien al equipo. Era educado, siempre dispuesto a ayudar y en un principio me pareció un colega más. Sin embargo, pronto comencé a sentir que sus interacciones conmigo eran demasiado personales. Siempre estaba cerca, incluso cuando no había necesidad. Si estaba en la sala de descanso, él aparecía poco después. Si iba a la cafetería, casualmente llegaba también. Al principio lo atribuía a la coincidencia, pero esa sensación de incomodidad creció con el tiempo. Lo que me hizo darme cuenta de que algo estaba mal fue la cantidad de accidentes que comenzaron a suceder a mi alrededor. Sí, accidentes. Mi casillero se quedó abierto un par de veces, algo que nunca me ocurría. Mis pertenencias aparecían desordenadas, pero nada parecía faltar. Luego mi coche, una mañana al salir del hospital noté que el retrovisor estaba desajustado. Lo atribuía a un descuido mío, pero al día siguiente encontré el asiento del conductor inclinado hacia atrás. Sabía que yo no lo había dejado así. Con el paso de los días noté que Luis comenzaba a hacerme preguntas que me resultaban extrañas, incluso inapropiadas. ¿A qué horas llega siempre al hospital? ¿Usted vive lejos de aquí? ¿De dónde es? Intenté evadirlo, responder de manera vaga, pero él persistía. Cada vez que podía me ofrecía llevarme a mi casa, pero siempre lo rechacé. Una noche, después de un turno particularmente agotador, caminé hacia mi coche solo para encontrar una de las llantas desinfladas. Era tarde y las calles estaban desiertas. Mientras intentaba cambiar la llanta, una figura salió de las sombras. Era Luis, con una sonrisa que no lograba tranquilizarme. «Parece que tienes mala suerte, Armida. ¿Te llevo a casa?» Me congelé por un momento, sintiendo que algo no estaba bien. «No, gracias. Puedo arreglarlo», respondí, intentando mantener la calma. «Insisto», dijo dando un paso hacia mí, demasiado cerca para mi comodidad. Fue entonces cuando el guardia de seguridad del hospital salió interrumpiendo el momento. Luis apartó y cambió su expresión de una sonrisa amistosa mientras se despedía y marchaba a una cara seria y molesta. El guardia me ayudó con la llanta y me sugirió que informara al hospital sobre lo sucedido. Al día siguiente lo hice, pero no habían pruebas suficientes para tomar acciones. Luis era un médico residente y cualquier queja podría afectarle gravemente. Decidí dejarlo pasar, pero me volví más cautelosa. Los accidentes continuaron. Mi coche fue rayado un par de veces o manchado con alguna sustancia que nunca supe qué era. Y en mi departamento, aunque no había señales de una entrada forzada, sentía que alguien había estado allí. El temor comenzó a apoderarse de mí. Cada vez que veía a Luis sentía que sabía más de mí de lo que debería. Una noche la situación llegó a un punto crítico. Terminaba mi turno y me dirigía a casa cuando al abrir la puerta de mi apartamento me encontré con una pequeña caja en la entrada. Dentro había un llavero con la letra A y un mechón de mi propio cabello. No había duda. Alguien había estado en mi apartamento y no era un desconocido. Fui directamente a la policía, les conté todo y finalmente comenzaron a tomarme en serio. Me asignaron protección y aunque no podían hacer mucho sin pruebas concretas, la presencia de un patrullero cerca de mi casa me dio un poco de paz. A partir de ese momento mi vida cambió. Me volví extremadamente cuidadosa, cambié mis horarios y rutas e incluso me mudé a otro apartamento. Nunca volví a ver a Luis después de que terminó su residencia, pero el miedo persistió. A veces al caminar por la calle o al entrar a algún lugar solitario sentía que él estaba allí observándome. Nunca sabré qué pudo haber pasado si no hubiera tomado medidas. Lo que sí sé es que desde entonces no confío en las coincidencias ni en las sonrisas amables. Aprendí que a veces el verdadero peligro puede esconderse detrás de una apariencia inofensiva, y que es vital escuchar esa voz en el interior que te dice que algo no está bien. Son las 3:33. Bienvenidos a la Radio Oscura. En los próximos minutos relataremos las historias que marcaron la memoria de quienes lo vivieron. Cuéntame la historia que marcó tu memoria. Envíala al correo electrónico que aparece en pantalla y podrá ser contada en un próximo video.
Llevo varios años en el mismo puesto y siempre me ha gustado la estabilidad de mi rutina diaria. Sin embargo, todo cambió hace unos meses cuando un desconocido comenzó a acosarme de una manera que nunca imaginé posible. Al principio todo era sutil, casi imperceptible. Un día encontré una nota en mi casillero. Era un simple "Te ves hermosa hoy". Pensé que era una broma de alguno de mis compañeros, algo inofensivo. No le di mayor importancia, aunque debo admitir que me sentí un poco incómoda. En ese momento no sabía que sería el primero de muchos mensajes. Los días pasaron y las notas se volvieron más frecuentes y más personales. Sé que te gusta el café con 2 de azúcar, decía una de ellas. Me encanta cómo te ves con esa blusa azul, leí en otra ocasión. Poco a poco mi incomodidad creció. ¿Quién estaba detrás de esto? ¿Cómo sabían tanto sobre mí? Traté de ignorarlo, de no dejarme afectar, pero la verdad es que empezaba a sentirme vigilada. Empecé a observar a mis compañeros con sospecha. Intentaba identificar algún comportamiento extraño, alguna mirada que delatara el autor de las notas, pero todos parecían comportarse con normalidad. Mis intentos por descubrir quién estaba detrás de esto fueron en vano. Las cosas se pusieron más tensas cuando empecé a recibir llamadas en mi celular. Eran silenciosas, sin decir una palabra, pero sabía que era él. El acoso se trasladó a mi vida personal y comencé a temer incluso de mi propia casa. Siempre me aseguraba de que todas las puertas y ventanas estuvieran bien cerradas, y aún así no podía evitar sentir que alguien me observaba desde algún rincón oscuro. Una noche mientras caminaba hacia mi coche después del trabajo, sentí que alguien me seguía. Aceleré el paso tratando de no parecer paranoica, pero el miedo ya se había instalado en mi pecho. Cuando llegué a mi coche miré a mi alrededor, pero no vi a nadie más. Aún así el sentimiento de que alguien estaba cerca no me abandonó. La situación se volvió insoportable cuando una tarde al regresar a casa encontré una nota en mi puerta. Nos vemos mañana en el trabajo. Mi corazón se detuvo por un instante. ¿Cómo sabía dónde vivía? Ese fue el punto de quiebre. Sabía que no podía seguir ignorando la situación. Fui a la policía, pero como era de esperar, me dijeron que no podían hacer mucho con tan poca información. Decidí compartir lo que estaba pasando con un par de compañeros de trabajo en los que confiaba. Se ofrecieron a acompañarme al salir, a vigilar si notaban algo extraño. Pero los días pasaron y el acosador no dio ninguna señal de su presencia. Era como si supiera que estábamos buscando pistas. Finalmente, después de meses de angustia, un día la situación se desmoronó. Uno de mis compañeros, Raúl, me confesó que había visto a alguien cerca de mi casillero dejando una nota. Mi sangre se congeló cuando me dijo que era Sergio, un hombre que trabajaba en la sección de ensamblaje. Apenas había notado su presencia antes de esto, pero cuando Raúl lo mencionó, todo empezó a tener sentido. Recordé cómo a veces me miraba de reojo. Confronté a Sergio en la cafetería del trabajo, rodeada de mis compañeros. Quise mantener la calma, pero el miedo y la ira me traicionaron. Él negó todo al principio, pero al ver que no tenía salida, admitió que había sido él todo este tiempo. Dijo que solo quería acercarse a mí, que nunca quiso asustarme, pero sus palabras sonaban vacías. No sentí ni un solo rastro de arrepentimiento en su voz. Lo denuncié a la gerencia y aunque fue despedido, el daño ya estaba hecho. Las semanas siguientes fueron un infierno. Cada ruido y cada sombra me hacían pensar que Sergio estaba cerca, que vendría por mí. No podía dormir, no podía concentrarme en mi trabajo. Fue necesario un tiempo para que poco a poco pudiera sentirme segura de nuevo. Aunque para ser sincera, no sé si alguna vez volvería a sentirme completamente en paz. Esta experiencia me marcó profundamente. Aún hoy cuando veo a alguien acercarse demasiado, mi primer instinto es alejarme y protegerme. Mi nombre es Cristina Peralta y lo que estoy a punto de contarte no es una historia con fantasmas, es una historia de la vida real, algo que me sucedió hace algunos años y que aún hoy en día me atormenta. Es una historia sobre el miedo más básico, el miedo a ser observado, a ser seguido, el convertirte en el objetivo de algún desconocido. Todo comenzó un sábado por la mañana en un supermercado cerca de mi casa. Era un día como cualquier otro.
Había salido a hacer la compra semanal, una rutina que normalmente me relajaba. Me gustaba pasear por los pasillos, escoger las frutas más frescas y revisar las ofertas del día. Pero esa mañana, mientras estaba revisando los estantes de cereales, sentí una extraña incomodidad, esa sensación de que alguien te estaba observando. Al principio pensé que era solo mi imaginación, que estaba siendo paranoica sin ninguna razón. Sin embargo, cuando giré la cabeza vi un hombre alto, de aspecto común. Estaba parado en el extremo opuesto del pasillo. No había nada particularmente amenazante en él. Tenía una apariencia normal. Cabello corto, una camiseta gris y jeans. Estaba mirando hacia los productos en los estantes, pero había algo en su postura, algo en la forma en la que estaba allí que me hacía sentir incómoda. Sacudí la sensación y seguí con mis compras tratando de olvidarlo. Sin embargo, cuando llegué a la caja lo vi de nuevo. Estaba en otra fila mirando su teléfono. No me miró, no hizo contacto visual conmigo en absoluto, pero su mera presencia era suficiente para hacer que mi corazón latiera más rápido. Me fui rápidamente del supermercado intentando olvidar esa inquietante coincidencia. Unos días después, el miércoles siguiente, después de salir de la oficina, lo vi nuevamente. Estaba en la parada del autobús a solo unos metros de donde yo esperaba. Esta vez llevaba una chaqueta azul y estaba leyendo un libro. Al igual que la primera vez, no hizo contacto visual conmigo, ni me dio ninguna señal de que me reconociera, pero allí estaba de nuevo como una sombra en mi día a día. Comencé a preocuparme. ¿Era solo una coincidencia o algo más? Traté de no pensar demasiado en ello, pero esa noche mientras me acostaba, no podía dejar de darle vueltas en mi cabeza. El tercer encuentro ocurrió una semana después, un viernes por la tarde. Había ido al banco para hacer un depósito y mientras esperaba en la fila lo vi entrando por la puerta. Esta vez llevaba una gorra, pero lo reconocí al instante. Mi corazón se aceleró. No podía ser una coincidencia que estuviéramos en el mismo lugar por tercera vez en tan poco tiempo. Lo observé discretamente mientras se dirigía a uno de los cajeros automáticos. Nuevamente no hubo ninguna señal de que me reconociera, pero eso no me tranquilizaba en lo más mínimo. El cuarto encuentro fue el que realmente me hizo temer por mi seguridad. Estaba corriendo en el parque, algo que hacía casi todas las mañanas. Era un domingo temprano y el parque estaba relativamente vacío. Mientras corría por uno de los senderos lo vi sentado en una banca, atándose los cordones de sus zapatillas. Esta vez llevaba ropa deportiva, como si él también estuviera allí para hacer ejercicio. Mi primera reacción fue detenerme, pero después de eso seguí corriendo, tratando de actuar con naturalidad. Mi mente estaba en alerta, me estaba siguiendo. ¿Cómo podía estar allí en el mismo parque a la misma hora en una ciudad tan grande como esta? Finalmente, el quinto encuentro fue el que me hizo tomar medidas drásticas. Había decidido salir con unos amigos después del trabajo. Fuimos a un bar en el centro de la ciudad, un lugar que no solía frecuentar. Estábamos riendo y disfrutando de la noche cuando de repente lo vi. Estaba sentado solo en una mesa en la esquina del bar, bebiendo una cerveza. El pánico se apoderó de mí. Me excusé rápidamente y salí del bar, sintiendo su mirada en mi espalda, aunque no me atrevía a volverme para confirmar si me estaba mirando. Esa noche no pude dormir. Sabía que no podía ser una coincidencia. 5 veces en diferentes lugares, en diferentes días y momentos, sentí que estaba siendo acechada, observada como si fuera un ratón atrapado en una trampa invisible. La situación me había superado. Decidí tomar medidas, cambié mis rutas, tomaba rutas diferentes para llegar al trabajo. Evitaba mis lugares habituales, cambiaba mis horarios, pero nada parecía funcionar. Cada vez que menos lo esperaba lo veía, siempre en el fondo como un extra en una película de mi vida, sin interactuar directamente conmigo, pero siempre presente. Un día al salir de la oficina lo vi nuevamente. Esta vez decidí no dejar pasar la oportunidad. Crucé la calle y me dirigí hacia él, con el corazón en la garganta y una determinación impulsada por el miedo y la frustración. Cuando estuve lo suficientemente cerca dije su nombre. Era un nombre al azar, uno que se me ocurrió en ese momento. Jorge. Lo llamé con la esperanza de que eso lo desconcertara, pero no hubo ninguna reacción. Simplemente me miró por primera vez con una expresión vacía, sin emociones. ¿Nos conocemos?, pregunté con voz temblorosa.
Él negó con la cabeza y se dio la vuelta caminando en dirección opuesta como si nada hubiera pasado. Me quedé allí paralizada y viendo cómo se alejaba. Fue la primera vez que me miró y esa mirada vacía sin emociones me llenó de un terror que nunca antes había experimentado. Después de ese encuentro dejé de verlo. Cambié de trabajo e incluso me mudé a otro vecindario. También cambié mi número de teléfono y mis redes sociales. Con el tiempo la paranoia disminuyó, pero el miedo nunca desapareció del todo. Todavía me pregunto si fue toda una serie de coincidencias desafortunadas o si realmente estaba siendo observada. Era el año de 1988 y yo, Claudia Rivera, había decidido rentar una pequeña casa en un condado tranquilo de Carolina del Norte. El verano se sentía caluroso y denso y me encontraba disfrutando de la tranquilidad que el lugar ofrecía. Todo parecía normal, al menos al principio. Recuerdo que una mañana al salir de la casa revisé el buzón de correspondencia como era mi costumbre. Para mi sorpresa había una carta, pero esta no tenía remitente ni sellos. Al abrirla encontré un papel en su interior con un simple saludo dirigido a mí. Hola Claudia. No tenía idea de quién podría haberla enviado, pero lo atribuí a una broma tonta. Sin darle mucha importancia la descarté y continué con mi día. Durante la semana siguiente no recibí ninguna carta adicional, lo cual me hizo olvidar el incidente. Sin embargo, al comenzar una nueva semana y estaba otra vez una carta en mi buzón. Esta vez lo que leí me dejó petrificada. La carta detallaba con precisión todas mis actividades de la semana pasada, a quién había saludado, qué ropa había usado, incluso mencionaba las cosas que había hecho dentro de mi propia casa, cosa que nadie más podría saber. Sentí un nudo en el estómago. La idea de que alguien me estuviera observando me aterraba. Acudí a la policía, pero sin pruebas claras no podían hacer mucho. Me encontraba sola en un país extranjero, sin familia ni amigos cercanos a quien recurrir, y la soledad amplificaba ese miedo. Las semanas pasaron y con ellas cada lunes llegaba una nueva carta, más detallada y perturbadora que la anterior. Empecé a sentir una paranoia que me estaba consumiendo. Sentía que no podía escapar de los ojos que me observaban, no importaba dónde estuviera o qué hiciera. Una noche de domingo decidí quedarme despierta vigilando desde una ventana. Quería ver si podía atrapar al responsable de este acoso. Durante horas esperé en silencio, esperando ver alguna sombra que delatara al acosador. Pero sorprendentemente nadie apareció. Aliviada, finalmente me fui a dormir al amanecer, convencida de que había logrado ahuyentar al intruso. Sin embargo, mi alivio fue breve. Al día siguiente encontré otra carta en el buzón. Esta vez no había un resumen de mis actividades, sino una amenaza directa. No vuelvas a intentar descubrir quién soy o lo vas a lamentar. Volví a la policía desesperada, pero nuevamente no pudieron ofrecerme mucho apoyo. Sentí que estaba sola en esto, atrapada en un juego sádico del cual no veía salida. Con el miedo latiendo constantemente en mi pecho, tomé la decisión de mudarme. No podía seguir viviendo en esa casa bajo esa sombra de amenaza constante. Comencé a empacar y organizar la mudanza, contando los días hasta poder dejar atrás ese lugar. Fue en medio de ese proceso cuando recibí un llamado de la policía que me dejó sin aliento. El dueño de la casa, un anciano que vivía al final de la calle, había sido encontrado muerto en su domicilio. Lo que descubrí a continuación fue tan escalofriante que aún me cuesta hablar de ello. Una vecina preocupada por no haber visto al anciano en varios días había llamado a la policía. Cuando los agentes entraron en su casa lo encontraron muerto en un sillón, pero eso no fue lo más perturbador. Al explorar el lugar encontraron una habitación dedicada por completo a mí. Las paredes estaban cubiertas de fotos mías que no había notado cuando me las había tomado. Había montones de cartas escritas hacia mí. También encontraron bitácoras llenas de detalles sobre mi vida diaria y rollos fotográficos aún sin revelar. Lo más aterrador fueron las cintas de VHS que contenían horas de grabaciones de mi vida dentro de la casa. El anciano había instalado cámaras ocultas en la casa que yo rentaba. Había estado entrando en la casa cuando yo no estaba para cambiar las cintas y continuar espiándome. Descubrir esto fue como recibir un balde de agua fría. El terror que sentí en ese momento no se puede describir con palabras. A las pocas semanas me mudé fuera del estado. Sin embargo, ese episodio dejó una marca en mí que nunca he podido borrar. Desde entonces he vivido con una desconfianza permanente, siempre mirando por encima del hombro, consciente de que la seguridad absoluta no existe.